La mañana de este martes 24 de junio vamos avanzando en nuestra jornada de hoy después de una primera hora de temas muy importantes, interesantes en términos de debates, de noticias y de actualidad. Y avanzamos precisamente con nuestro primer invitado de este día de hoy. Es para nosotros más que un invitado, pues un colaborador, viene con frecuencia, y como decimos, cada vez que le presentamos, lo importante de tener al doctor Roberto Rosario Márquez es que además de su experiencia como servidor público, también como abogado y como político, es que es un hombre que dice lo que piensa y generalmente lo dice con bastante claridad. Buenos días y bienvenido a esta cabina del Gobierno de la Mañana, doctor. Buenos días a todos, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y por llegar a tantos hogares dominicanos y compartir algunas de las ideas que tengo. Debo aclarar que en la mayoría de las veces cuando opino son ideas personales. Claro. Cuando son ideas que responden a una decisión partidaria institucional, yo lo aclaro. Siempre. Para que no haya confusión, porque a veces me atribuyen. Los otros días me atribuyeron una declaración que yo no hice. Vamos a comenzar requiriéndole su opinión personal sobre la primera reunión del Consejo Económico y Social, donde se debate la posición del país, una posición unificada del país frente a la crisis haitiana. Mira, yo pienso, primero debo iniciar diciendo que el presidente Abinader de alguna manera tuvo un éxito que hay que reconocer, y que fue que por primera vez logró reunir todos los presidentes, todos los que han sido presidentes, ahora son expresidentes de la República, y con ello concitar una especie de consenso nacional respecto de la necesidad de tratar con urgencia el tema migratorio. Eso es un mérito, eso es un éxito del presidente Abinader que debe ser reconocido, porque de alguna manera, al lograr reunir al presidente Medina, presidente Leonel Fernández, presidente Hipólito Mejía y el presidente en ejercicio, reunió desde el punto de vista político y por qué no incluso hasta social, una muy buena representación del país. Se supone que de esa decisión entonces se planteó que se fuera a discutir ya en detalle. Bueno, de esa decisión salió una comunicación que todos conocemos, que fue dirigida fuera del país, donde se dejó claro cuál es la posición unificada del país con relación al tema migratorio, respecto de la gravedad del mismo en el momento. Pero ahí mismo se acordó llevar al Consejo Económico Social la discusión del tema ya a profundidad, donde en las mesas de discusión estarían presentes representantes de cada uno de los expresidentes y del presidente. O sea, ellos, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández tendrían representantes como expresidentes. En adición a eso también, el gobierno tendría una representación del gobierno, porque evidentemente quien se supone que va a ejecutar lo que ahí se pudiera consensuar es el gobierno. Y en adición a eso también, pues ya habían representantes de los sectores sociales y económicos vinculados al tema. Cuando se da la reunión el día de ayer, la sorpresa fue que la delegación oficialmente designada por el presidente Abinader no estuvo presente. Y del Partido Revolucionario Moderno, salvo Paliza, que estuvo desde el primer momento, hubo una participación muy pobre, por no decir que casi también estuvo ausente. Hubo algunos lugares, por ejemplo, como la Comisión de Relaciones Internacionales, que estuvieron 2 personas, que incluso la información que tengo es que estaban relacionadas con el sector de Hipólito y estuvieron presentes ahí en la Comisión de Relaciones Internacionales. Pero en sentido general, en las comisiones lo que hubo fue ausencia. Solo me informaron que llamaron y se presentó un poco más tarde, ya porque no parece que, pienso que a lo mejor no se recordaba, el buen amigo Eddie Olivares como ministro de Trabajo. Pero en sentido general, pude ver en los medios una fotografía que reproduce el amigo Manolo Pichardo. Lo que hubo fue una ausencia total del principal
actor en esa mesa, que es el gobierno. Convocante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Convocante y el principal actor, porque se supone que es quien va a recibir las diferentes opiniones, las diferentes ideas, los diferentes consensos, y lo va a traducir en políticas públicas que deben contribuir a, digamos, de alguna manera, tener un mejor manejo de la República Dominicana en el tema migratorio. Yo había dicho precisamente el domingo pasado que yo tenía poca fe y que no veía que ese espacio de concertación produjera soluciones reales al problema migratorio. Mi preocupación de que se estén tomando medidas coyunturales, el pueblo le llama eso parche, ¿verdad? Que lo que se estén tomando son medidas para tapar un hueco y que no se esté mirando el conjunto. Y que pienso que el tema migratorio, por la gravedad que planteó el presidente de la República al convocar los expresidentes, requería de un compromiso mayor, pero también de soluciones mayores. El mejor ejemplo de eso está en que precisamente ayer, si ustedes buscan los medios de comunicación, hay dos noticias que se contraponen. Por un lado sale el Limber Cruz diciendo que no que iba a otorgar, que otorgó 15,000 permisos. No sé en virtud de qué ley. Eso le iba a preguntar. No sé en virtud de qué ley y cuáles son los mecanismos. Iban a entregar más. Y que iban a entregar más. Sí. Pero por otro lado, entonces... Pero también el vocero de la presidencia lo desmintió, sí, doctor. Eso voy a decir. Dije que fueron dos noticias. Sí. La segunda noticia fue entonces que salió alguien en nombre del presidente de la República. No, alguien no, el vocero del presidente. Sí, eso. Homero Figueroa hablando en nombre del presidente, diciendo que esa información que dio Limber Cruz no era una información oficial del gobierno, ¿verdad? Fíjate cómo ocurre ayer lo mismo. Pero eso te dice... Ahora, en esa parte, ¿puede el Estado prevalecerse de su propia falta cuando otorga de manera oficial un permiso de trabajo en un área específica? No, pero bueno, lo primero es que hay que ver en virtud de qué ley y cuáles mecanismos legales Limber Cruz está haciendo eso. Hay que ver, además de eso, cuáles son los requisitos que deben reunir las supuestas personas a quienes se les van a entregar esos carnets. Pero además, si estamos en un proceso de consenso y estamos en una mesa donde la oposición de manera, como no había ocurrido en muchos años, la oposición de manera desinteresada ha sido, mira, yo voy a aceptar contigo, sentarme a discutir el tema y a buscar soluciones sin importar los efectos que pueda tener en la oposición, eso. ¿Entiendes? Sí. Va y se sienta con el gobierno, entonces tú lo que empieces a tomar medidas individuales que por demás no necesariamente se ciñen a la Constitución y a la ley. Yo te quiero sacar de ahí, porque de verdad no te conviene seguir ahí. Ay, ¿por qué? Porque estamos hablando de permiso temporero y ya Omar se pronunció sobre el permiso temporero que existen en la ley. Yo quiero irme por otro lado contigo, que me interesa más. Yo creo que a la gente le interesa. No vamos a quedarnos ahí. Se te atribuye a ti haber dicho que en el momento preciso, la fuerza del pueblo, yo estoy de acuerdo con eso, debiese abrir un proceso para que todo el que aspire pudiera presentar su aspiración. Pero yo no veo esa declaración tuya. Eso me lo está mandando quien me manda chivo a mí. Que tú dijiste que sí, que estaba de acuerdo que en un proceso abierto puede ser que tuviera aspiraciones, se pudiera presentar. ¿Es cierto eso? Sí, pero te tengo que terminar la anterior. Mira, tú tienes coco de verdad, me gusta eso. Vamos, desarróllate. Mira qué es lo que yo digo. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales Limber Cruz va a dar esos permisos? ¿Cuál es la documentación que tienen esos nacionales extranjeros para ser documentados? No, tú me estás hablando del permiso temporero que da el Estado Dominicano. Sí, yo quiero saber cuál es la base de la documentación de esos nacionales, muchos de los cuales no tienen ni siquiera documento en su propio país. Entonces entonces por eso te estoy diciendo que por eso no me quiero salir de ahí. Por eso digo que el Limber debe explicar cuál es la sustentación legal para ejecutar eso, porque aunque la ley de migración lo prevé, establece las condiciones en las cuales lo prevé. Y él mismo había dicho antes, Roberto, que él tenía que ilegales. No, él reconoció que tenía más de 10 años con personas incluso sin ningún documento. Pero que se habían portado bien. No está diciendo que fueran de eso, que formalizó, pero dime lo otro. Pero vamos al tema, pero aclarado eso, ¿verdad? Sí, claro. Mira, dime lo otro.
Yo di la siguiente versión. Yo dije que la fuerza del pueblo está concentrada, debe estar concentrada en cerrar el Congreso en el que está inmerso, porque eso le va a permitir ya unificar su fuerza y salir del trabajo interno para participar de la lucha política ya de manera más activa. Y que no estamos en el momento de estar discutiendo posibles candidaturas a cargo de elección popular, entiéndase, presidencia de la República, senadores, diputados, alcaldes. Que en ese sentido, lo correcto es que esperemos el momento para que ocurra, que debe ser, inmediatamente cerremos ya el Congreso, que pienso que debe cerrarse ya en el mes que viene o el mes de agosto, como mucho, que debe ser el momento que se haga. Ahora bien, dije lo siguiente, que cuando se vayan a elegir los candidatos, incluyendo el candidato presidencial, nosotros debemos estar abiertos a cualquiera que quiera aspirar. Claro. Y que cualquier persona que quiera aspirar, la fuerza del pueblo debe permitirlo y debe presentarse. Yo no dije que mi candidato no es Leonel Fernández. No, eso no me han dicho. Mi candidato... Me dijeron lo mismo que usted está diciendo, pero nada más eso parece una ofensa allá adentro. No. Ese anillo, claro, no es verdad, mire. Hipólito Polanco va a aspirar. Pero no importa. Sí, no. Cualquiera tiene derecho. Claro, y las bases eso es lo que yo estoy diciendo. Y las bases deben valorarlo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero esa no es solamente mi posición, es la posición del mismo presidente Fernández, que la ha expresado en las reuniones de la dirección política. Sí, perdón, Roberto, el problema no es el presidente Fernández, el problema son los Leonel Fernandistas, que muchas veces entienden que todo ese tipo de aspiraciones. Exacto. Que otro aspire es una ofensa. Sí. No debe ser, porque nosotros somos un partido. Nosotros somos un partido. Lo que lo idolatran. Somos un partido democrático, un partido moderno. Lo que me dice Julieta. Bueno, pero es que usted no es parte del partido. Usted pero yo puedo tener Oye, ya no quieren ni que opine. No, pero sí, no te niego que también dije que ese es un tema que debe resolverlo la fuerza del pueblo. Y que hay sectores externos que quizá deben concentrarse un poco más en sus temas externos, deben dedicarse más a los temas de su partido. Yo no tengo partido. O deben de alguna manera respaldar a sus candidatos. Porque yo no entiendo por qué mucha gente, muchas personas que tienen otro candidato están tan preocupados por el candidato nuestro. Ajá. O sea, deben dejar que seamos nosotros. Si las bases del partido entienden que X o Y debe ser el candidato, pues ese vamos a llevar. Lo que nosotros garantizamos es que la Fuerza del Pueblo no tiene problema interno en relación a ninguna candidatura. La Fuerza del Pueblo va a llevar el que le garantice ganar. En eso debemos estar tranquilos. Doctor, ¿cuándo la Fuerza del Pueblo de alguna manera comenzará a definir ese escenario? Pero te voy a responder tu provocación. Pero Fernando está no, al revés, no deje que eso pase y que lo orden siga, por favor. No podemos estar en eso. Diulca, escúchame, Diulca. Pero sí quiero decirle que quien sea el candidato va a recibir el apoyo del 100% del partido. Muy bien. Entonces, vamos conmigo, doctor. El PLD en este momento tiene un revés de parte de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, por el tema de las decisiones en cuanto a seleccionar. Ellos le ponen muchos adjetivos, pero al final es seleccionar al candidato de ese partido. ¿En qué momento, cuándo ustedes tienen previsto señalar a quién va a ser el candidato para el 28? Mira, yo pienso que la decisión del Tribunal Superior Electoral a mí me llamó la atención, incluso la ley, porque cuando se lea en su contenido, no necesariamente rechaza en 100% la propuesta del PLD. Hay que verla. Yo pienso que quizás en el PLD, al momento de hacer su propuesta, quizás no la estructuraron de la mejor manera y dio lugar a esa suspensión. Porque el Tribunal Superior Electoral no le puede impedir al PLD que tenga 5, 6, 7 u 8 personas que aspiren a la presidencia, porque tendría que pedírselo también al PRM. O tendría que pedírselo a la Fuerza del Pueblo si lo tuviera, o a otro partido.
Aquí todo el mundo sabe, por ejemplo, creo que ayer o antes de ayer el presidente de la República volvió y se reunió con los presidenciables, ¿verdad? Del PRM. Pero no habló del elegir. Y además de eso, no, todo. Voy más lejos. Todos tienen estructura de campaña. Tienen jefe de campaña, tienen comité de campaña, descuidan la función pública para irse al interior. Yo lo veo algunos incluso que están ya movilizándose en helicóptero y en pequeños aviones, ¿verdad? En avioneta para ir al interior. Así es. Pero deben hacerlo los domingos o deben hacerlo los sábados, porque hacerlo los días de trabajo es descuidar la función pública. Ellos le están pagando al pueblo dominicano para que sirvan al pueblo dominicano. Doctor, pero el presidente no es presidente de un partido. El presidente de la República. Me imagino que se está reuniendo con sus funcionarios. Bueno, él no es el presidente del partido, pero cuando se reúne con los precandidatos está actuando como líder del partido. Y ocurre que él es el líder del país. Pero es una interpretación suya. Sí, no. Las propias personas vinculadas, personas que han dicho que el presidente se reunió con los presidenciables. Es más, te voy a decir algo. El presidente hizo algo que no debió hacer. ¿Así? En la semanal, el presidente no debió referirse a los temas de origen partidario. No. Mandan gente a preguntar. Bueno, pero él es el presidente, él no puede responder todo lo que le pregunten, porque precisamente él es el presidente. Oye, no, como Lionel, la semanal, si me permiten, mire, la semanal es un espacio público del Estado, financiado por el Estado, para responder a las políticas, a las preguntas que se hagan sobre políticas públicas. Abinader semanal, no la Entonces, semanal, el presidente en un espacio público dio respuesta a un tema partidario cuando él dijo que él va a someter un protocolo. Son muy legalistas. Un protocolo está bien. Para que ese protocolo sea el que impere en la lucha interna por la candidatura presidencial. Entonces vamos a ver. El Tribunal Superior Electoral al PLD le prohíbe que haga una reunión para discutir el problema de las candidaturas, pero el presidente dice que él va a establecer un protocolo para que compitan. Eso no es lo que puede. Pero por favor, Fernando, para que compitan, para la elección presidencial. Esperar tu turno. Si el presidente de la República, se pone a discutir o establece un protocolo para la elección presidencial de cara al 28, ese mismo derecho lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, lo tiene la Fuerza del Pueblo y cualquier otro partido. ¿Y por qué no lo hacen ustedes entonces? No, porque el Tribunal Superior Electoral se lo acaba de prohibir al PLD. Pero es malo. el Tribunal Superior Electoral se lo acaba de prohibir al PLD. Debería también prohibirle al presidente. Si aquí hubiera de verdad independencia de los poderes y cada estamento del Estado ejerciera sus funciones y sus roles con la responsabilidad que le manda la ley, deberían también notificarle al presidente. Así es. Yo dije desde un principio, y lo reitero, lo dije una ocasión que asistí aquí, lo reitero, que el presidente de la República fue el que inició a destiempo esta campaña electoral, cuando apenas día de ser electo, reunió a todos los llamados presidenciables, sí, eso es verdad, y le dijo, o sea, la sola reunión ya de los presidenciales del PRM fue un inicio de la precampaña, no interna, ¿no? De la campaña electoral externa, porque los demás partidos no van a estar sentados mientras el partido de gobierno está resolviendo su problema interno de cara al 28. Para mí, alguna gente han dicho que fue un acto de honestidad del presidente, que fue un acto de reacción. Para mí, en términos personal, fue un error. Pistoletazo de sal. Porque eso de alguna manera crea una situación que hace daño al sistema de partido. Un sistema que por demás tiene que revisarse. Lo correcto era estar insinuándose hasta el último día, ¿verdad? No, lo correcto era que el presidente de la República esperara el momento que dice la ley. Eso era lo correcto. Ahora, ¿qué sí me preocupa? Y que quiero aprovechar ese tema para tratar. Y se queja de la resolución de la Junta con el PLD, del Tribunal Superior. Vamos, Julieta, la pregunta de Julieta. Doctor, no siento como un vacío, como si hubiese perdido vigencia o si nadie le estuviera dando seguimiento al tema de las candidaturas independientes.
¿Tiene usted información que quizás yo no tengo de cómo va en las discusiones, a qué nivel está? ¿Va a tener realmente esa propuesta asidero para el 28? ¿Cree usted que real y efectivamente para el 28 se presentarán candidaturas independientes? ¿Estarán las condiciones dadas? ¿Habrá la Junta Central Electoral establecido las reglas de juego en ese sentido? Mira, yo pienso que la decisión que tomó el Tribunal Constitucional no fue correctamente interpretada en la población. Y en beneficio del Tribunal Constitucional debo decir que el tema de las candidaturas independientes está contemplado en la ley electoral. Hay un capítulo nada más dedicado al tema de las candidaturas independientes. Porque nos retrotraía, era básicamente. Lo que el Tribunal Constitucional decidió fue que de alguna manera lo que planteó fue la flexibilización de los mecanismos de presentación de la candidatura independiente. El Tribunal Constitucional no planteó... En igualdad con los partidos. Sí, el Tribunal Constitucional no planteó nada diferente, ya eso estaba contemplado en la ley, incluso desde el 2010 o antes, ya estaba ahí en la ley. Para recordarle a ustedes, aquí por ejemplo, César Estrella Salada fue un candidato independiente. Ahora tuvo que someterse a la rigurosidad de la ley en ese momento y formó un grupo que se llamó, creo que Unido o Único, algo así, y participó. Y hay otras personas en los pueblos, por ejemplo en el Puñar de Santiago hubo una vez un candidato alcalde que se fue por un movimiento independiente y ganó la alcaldía. Sí, y fue, creo que la ganó en 2 ocasiones y fue alcalde. En San Cristóbal también hubo un movimiento independiente que llevó candidatura, un movimiento municipal, y sacó una buena participación. Es decir, ya tenemos experiencia. Lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es que ha recomendado que se flexibilicen de alguna manera para garantizar que el que quiera ser candidato sin estar en una estructura partidaria pueda hacerla. Ahora bien, ahí hay un tema que hay que ver cómo combinar eso con lo que son las disposiciones constitucionales, porque nosotros tenemos un sistema de partidos que conforme al artículo 216 de la Constitución de la República, que está reconocido como tal y que de alguna manera amarra el proceso electoral al sistema de partidos. Entonces habría que ver qué modificaciones en el futuro se pudieran introducir en la Constitución para eso, pero yo no veo que en la actual situación alguien que no tenga una estructura definida pudiera ser candidato, porque vamos a ver, una persona va a ser candidato independiente y los delegados en las mesas, ¿de dónde lo va a sacar? Ese es su problema. Por ejemplo, no, es que hay una serie de requisitos con los que hay que cumplir que no son solamente de delegados. O sea, yo entiendo que se debe flexibilizar, pero tú no puedes aparecer de yo soy candidato, porque entonces podríamos tener 8 millones de candidatos a presidente en la República. No, tiene que haber reglas. Y pudiera ser inmanejable. Tiene que haber un mínimo. Yo creo que si eso no se... La decisión del Tribunal Constitucional lo que hizo fue que eso lo mandó, más bien lo que lo mandó fue a la Junta para que lo valorara. Tengo entendido que la Junta ya sometió un proyecto al Senado de la República para que el Congreso evalúe y discuta las medidas que va a tomar para flexibilizar y garantizar que todo aquel que aspire a la presidencia de la República pueda tener cómo canalizar eso. Roberto, en medio de todo este nivel de insatisfacción social, incluso hasta cierto punto de frustración generalizada por el fracaso de muchas políticas públicas en materia de seguridad, tema de un incremento exorbitado en la canasta familiar que está ahí demostrado, donde los salarios no alcanzan, el problema de la clase media endeudada, se habla de 118 mil millones de pesos solamente en deuda de tarjeta de crédito, la resistencia a indexar los salarios de la base impositiva del pago de impuestos sobre la renta, que representa un incremento del salario real, el tema vial. ¿Es posible articular algún tipo? ¿Por qué la oposición no se articula? O sea, o la oposición política piensa que de manera desarticulada puede derrotar una estructura política, económica, que demostró lo que es en medio de un proceso electoral, como el proceso electoral, sobre todo del año pasado, donde se utilizaron todos los recursos del Estado, hasta para la compra de dirigentes. Mira, yo creo que la oposición ahora mismo está en una etapa natural.
Es decir, la oposición acaba de salir de un proceso electoral. Y ahora estamos en el, si se quiere, en el espacio político donde cada fuerza política se está reorganizando para entonces definir las estrategias y las políticas que va a implementar de cara al gobierno. Es normal entenderlo. Siempre que pasa un proceso electoral, los partidos, sobre todo los partidos que no tienen el beneficio del triunfo, digamos, electoral, siempre tienen que dedicarle tiempo a la estructura interna para entonces poder insertarse en el proceso que viene. Y yo creo que toda la oposición, incluyéndonos nosotros, está en esa fase. Posiblemente quizá hayamos durado demasiado. Es posible que debimos haberlo hecho antes, pero cada uno va a su ritmo. Yo pienso que ya a partir de mediados de este año, bueno, digamos que dentro de unos 2 o 3 meses, estaremos participando de manera activa la oposición en la fijación de posiciones respecto a los diferentes temas políticos. Mira, este gobierno tiene un problema de fondo, y es que es un gobierno que no es capaz ni siquiera de cumplir con lo que son sus propias posiciones. Fíjate cómo convoca a un diálogo para el tema migratorio y ni siquiera van. Fíjate cómo llegó a un pacto sobre el tema eléctrico, y lo que yo creo que va por el número 2 o el 3, va por el 3 de los pactos eléctricos, y ni siquiera esos pactos lo ha implementado. Él mismo recibe un pacto educativo para la implementación de política pública en educación, y educación no es verdad que ha mejorado. Ahora tiene un nuevo ministro que es el amigo de Camps, que se espera que pueda introducir la reforma que los anteriores no hicieron, porque cada uno de los dos salió peor. El segundo salió criticando a Roberto Fulcar, y al que acaban de quitar, bueno, ahora mismo está en un cuestionamiento profundo, y hay departamentos de educación incluso que están siendo cuestionados, no solamente ya por su falta de operatividad en beneficio del sector en su conjunto y de los estudiantes y los profesores, sino que hay departamentos como el Departamento de Bienestar Estudiantil que tienen un verdadero desorden en lo que es el proceso de contratación para los servicios que ofrecen. Pero así tú te vas y te encuentras con que no hay solución ni hay visión de cómo dirigir el Estado en beneficio de la población. Yo diría que ahora mismo nosotros estamos viviendo una crisis en los servicios públicos. Yo diría que los funcionarios públicos que tenemos no han dado la mejoría que prometieron a ninguno de los servicios. Tú puedes buscarme un solo servicio que haya experimentado mejoría de cara al ciudadano. Que tú me digas a mí, no, el pasaporte antes yo lo recibía en 2 días, ahora lo estoy recibiendo en 1. O que tú me digas a mí, yo por ejemplo iba a un hospital y yo tenía antes facilitado una serie de medicina, o yo estaba mal, pero me dijeron que iba a estar mejor y que eso se haya mejorado. No, aquí todo está o igual o peor, y los gobiernos se evalúan es en base a cómo encontraron, cómo recibieron el Estado y cómo lo van a entregar. Hasta ahora, como lo está haciendo el actual equipo de gobierno, definitivamente no es lo mejor. Y prácticamente estamos en una situación en que el pueblo dominicano se siente atribulado porque no ve la solución. Miren, el tema económico, en las últimas 2 décadas, nosotros habíamos mantenido un crecimiento más o menos estable entre un 4 a un 5%. En lo que va el primer trimestre de este año, estamos hablando de un 2.5%. ¿A qué se debe? Bueno, muchísimos factores, pero ya es una variación con relación al crecimiento sostenido de las últimas 2 décadas. Y eso de alguna manera se traduce en una serie de necesidades que no son satisfechas de la población. Porque en tanto menor crecimiento haya, menor posibilidad tiene el Estado de ofrecer políticas públicas adecuadas para resolver los problemas de la población. Roberto, esa narrativa dice que no hay nada que funcione, ningún servicio, la economía, nada funciona en este gobierno. No, funciona peor que como estaba. Si funciona peor, bueno, no funciona bien. Así es. Porque funciona peor. Sin embargo, yo veo todas las encuestas, las que yo he visto, dicen que la oposición no alcanza para ganarle en este momento al partido de gobierno. De hecho, la Fuerza del Pueblo, que se ve como el segundo, según las encuestas que yo he visto, y supongo que tú has visto más que yo, la Fuerza del Pueblo no
con relación a la cantidad de votos que sacó, al porcentaje de votos que sacó en las elecciones pasadas, no ha avanzado según dicen esas encuestas. Todo lo contrario, algunas dicen que ha disminuido un poco. Yo no entiendo entonces por qué. Tú podías ayudarme, que tú eres un hombre sabio. Mira, gracias por lo de sabio, hermano. Qué gancho. Es manipulación, doctor. Mira, No, el doctor y yo somos de ahí mismo, y tú también, de Urca. de la mata de Falfán. Y yo de Bani. Y Y el doctor tiene una rama en Bánica muy importante. Por Así cierto. es, así es. Sí, allá No, está la tía no ha Mencía. relegado como Eddie. No, allá está la tía Mencía. Sí, así Eso se es. demostró cuando fue el amigo allá a la Junta a reclamar y le llevó busca tu pasaporte, cosas. El hombre se engrandeció ahí. No, ahí sí. Y lejos de asustarse salió fortalecido. Y ahí yo lo estaba apoyando. Es que sureño Ahí, corta ahí todo. parecía mocano. Ahí parecía mocano. Mira, yo pienso que hay un tema en el que quiero insistir. Recuerden lo que dije ahorita, que la oposición está en un proceso de reorganización, porque acaba de salir de unas elecciones donde el PRM acaba de ganar las elecciones, Sí, así aunque con una participación pobre de la población votando, Sí, pero la pobre para todo el pero mundo. ganó. Doctor. Pero ganó. pobre para todo el mundo, Doctor. no fue solamente para el Así es. PRM. Bueno, pero es la participación más pobre en los últimos procesos electorales. Sí, pero para todos. Parece que la oposición no logró tampoco conquistar a los Así que no es, votaron. así es, Igual para todos, pero oye, pero ganó. Diferencia. Pero ganó el PRM. Ahora, ¿qué Ajá. pasa? La oposición está en un proceso de reorganización. Fue lo que le dije ahorita. Sí. Si ustedes buscan lo que ha ocurrido en los procesos electorales, cada vez que se ha electo un presidente, el pueblo dominicano tiene, salvo que hayan crisis profundas, tiene una conducta casi Cíclica. los primeros 2 años siempre indulgente con los gobernantes, con todos. Ok. Con todos, lo fue con Hipólito, lo fue con Leonel, lo fue con Danilo, lo fue con Luis. Siempre el pueblo dominicano tiende a los primeros 2 años a esperar que esas esperanzas que él depositó en la urna se manifiesten en hechos. En la medida entonces en que el partido de gobierno no va satisfaciendo esas aspiraciones y esa esperanza de la población, entonces se produce lo que es el proceso de desafección de la población respecto del gobierno. Por tanto, cualquier encuesta que se haga en este momento, yo no le veo ninguna fortaleza de cara al futuro. Ahora bien, insisto que depende de la que tú hayas visto, porque yo he visto encuestas donde Leonel está apareciendo con un 35%. Ok. Yo lo he visto y yo no veo eso mal. Para No, mí, eso es súper bueno. para mí eso es mejor si tú lo comparas. Ahora, Esa yo no le vi. 35 ahora a esta altura, cuando te buenísimo. ponen en una encuesta separado a Leonel y a Omar, te están dividiendo la franja de votación de la Fuerza del Pueblo, pero cuando te ponen un solo candidato, te vas a dar cuenta que la Fuerza del Pueblo está por encima del 30%. Y no es malo, no es malo si tú te pones a ver en el momento que estamos. La Fuerza del Pueblo no ha disminuido el porcentaje que tenía, al contrario, lo ha aumentado. Y para mí, la población en el día de hoy, mira, yo sé que, para terminar esa idea, miren, yo he estado recibiendo gente que me ha visitado que fueron activistas del PRM y que hicieron campaña por el PRM y que ya han hecho compromiso de que van a salir a apoyar a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Pero más de lo que ustedes se imaginan. Ahora, mucha gente dice, todavía a esta gente le quedan 3 años, 2 años y medio, hay que esperar, hay que todavía ver qué se puede obtener y le dan el beneficio de la esperanza, pero hay una desafección enorme en la población que no se siente, ¿cómo le diría yo? Que se siente desengañada porque esperaba más. Y además, el apoyo que el pueblo le dio al PRM fue descomunal, ¿eh? Le dio el Senado, le dio la Cámara de Diputados, le dio todos los poderes, le dio más poder que a cualquier presidente de la República en toda esa historia. No tiene, ¿qué pasa? Que el pueblo dice, bueno, la excusa antes era que la oposición estaba, pero ¿cuál es la excusa ahora si tiene todo el poder? ¿Por qué no se ha aprobado el código penal? ¿Por la oposición? No, por el gobierno, por los diputados y senadores del partido de gobierno, que ellos solos lo pueden aprobar, no tienen excusa. Pero asimismo, si tú te vas a trabar el tema del código de trabajo y te ve el tema de la cesantía, ¿por qué no se ha definido el tema? Por la oposición no, porque el partido de gobierno no ha querido resolverlo. ¿Por qué no se ha hecho una reforma? ¿Por qué el tema que están planteando en materia migratoria no lo llevan al Congreso y no hacen una reforma?
porque quieren seguir jugando a las políticas duales sin tomar posiciones que vayan en beneficio del país. Al presidente Abinader lo van a reconocer como estadista en la medida en que se decida a resolver los problemas. Si el presidente, las políticas que adopta lo hace en función del marketing, no dejará de ser un presidente más. Ahí está. Doctor Roberto Rosario Márquez, a construir un partido no es fácil, es trabajar con seres humanos y los seres humanos tienen apetencias, tienen ambiciones, no siempre todo el mundo, y por eso la disciplina partidaria es un ejemplo de virtudes que algunos de nosotros no tenemos. Me incluyo, soy de los que quizás no tiene la disciplina para hacer una vida partidaria larga, implica sacrificar, implica obedecer, implica de alguna manera entender que, como es la doctrina de la mayoría democrática que explicaba el centralismo democrático, incluye muchas veces cosas con las que usted no está de acuerdo. Y en ese proceso hay generalmente tropiezos. En Puerto Plata ha habido una situación para la Fuerza del Pueblo donde la asamblea para elegir las autoridades de esa organización en ese lugar se ha dividido en dos. Un grupo tiene la casa del partido, otro grupo hizo en otro local una asamblea similar. Se dio una situación de dos grupos en pugna que no tendría nada de malo. La pugna política es parte del diario vivir. Sin embargo, ambas se proclaman de alguna manera ser la autoridad correspondiente del partido para elegir esas autoridades. ¿Qué pudiera estar ocurriendo y cómo procesa el centralismo del Partido de la Fuerza del Pueblo este tipo de situación que obviamente los partidos tienen que intentar evitar, aunque sea imposible, llevar a cero obviamente este tipo de expresiones, porque al final ocurre en una sociedad muy dada a hacer de sus divisiones un duelo del viejo oeste? Sí, nosotros sin duda tenemos una situación real en la provincia de Puerto Plata y el municipio de Puerto Plata. Ciertamente hay compañeros que de alguna manera entienden que deben presidir el partido en cada una de las instancias y se han nucleado. Uno de los temas en que más ha insistido el presidente Fernández es que en la Fuerza del Pueblo no debe haber grupismo y que los compañeros deben tratar de evitar que ese mar que llegó a lo que fue el antiguo PLD de Bosch venga ahora y también lo estemos transportando, lo estemos trayendo hacia la Fuerza del Pueblo. Nosotros tenemos un reto en el caso del municipio de Puerto Plata, porque evidentemente tenemos que lograr una solución unitaria a los problemas que tenemos ahí. Es verdad que hay compañeros, yo vi una... Quiñones contra Vargas. Yo vi una... Quiñones contra Francis Vargas. Usted tiene toda la razón. Yo vi una reunión donde un grupo se presentó y me di cuenta que hubo compañeros que no estuvieron ahí. Y he visto que otros compañeros han hecho otra reunión donde los que se reunieron ayer no están. Evidentemente hay un tema que resolver. Pero de todas maneras, lo que no está en discusión ahí es el liderazgo del presidente Fernández y es la unidad alrededor de la Fuerza del Pueblo. Lo que hay más bien es una disputa por los espacios de dirección interna. Y le voy a decir algo, no quiero justificarlo con eso. En la medida que los partidos se perfilan como partido de gobierno, hay más aspiración. Hay más aspiraciones y esas situaciones se dan con mayor frecuencia. Por esa razón es que el presidente Fernández en las últimas reuniones de dirección política ha insistido que lo fundamental es que la Fuerza del Pueblo salga unificada del Congreso. Claro. Y que logremos en cada uno de los espacios tomar decisiones en la medida que sea posible de consenso, que quiero aprovechar para aclarar eso. Haremos un esfuerzo de que en cada uno de los espacios logremos consenso respecto a los órganos de dirección, pero hasta el consenso tiene que ser sometido a votación. No sé si me está entendiendo. Claro. Si, por ejemplo, en el municipio de Puerto Plata llegamos a un acuerdo, mira, la posición de consenso es esta, perfecto, pero hay que someterla a la base para que la base lo refrende. De igual manera, si no logramos consenso, entonces los compañeros que se disputan esa posición deben ir a competir. Nosotros estamos tratando a nivel nacional, en eso está trabajando mucho el presidente Fernández, el compañero Radamés, el compañero Peñita, que son las autoridades ejecutivas, en tratar de que a nivel nacional, en la mayoría de los lugares, logremos el consenso respecto a los órganos de dirección. Para la novia del Atlántico. Esa es la realidad. Y Puerto Plata es un desafío que tiene la Fuerza del Pueblo, porque tenemos un buen nivel de simpatía, pero tenemos que resolver
esa disonancia que tenemos ahí. Eso es parte del proceso. Roberto, yo te quiero hacer una pregunta. Eso es malo y bueno. Porque eso es parte del proceso, doctor. Es decir, cuando usted abre un proceso, bueno, todo el que quiere aspirar tiene derecho a aspirar, y entonces se crean esos grupismos que no son más que los seguidores que tiene Julieta, los seguidores que tiene Roberto, los seguidores que tiene José Luis. Y entonces ahí se da la situación. El problema es cuando para elegir entre José Luis y Julieta se hacen 2 asambleas. Aunque me dicen a mí que en el caso de Julieta. No, ahí no hay problema. Julieta Solano. Sí. Roberto, yo te quiero hacer una pregunta, yo diría que muy personal. Pero me atrevo a hacértela porque... ¿Fuera del aire o...? No, en el aire. No, pues, lo dejamos solo. Hasta 2 días. Yo diría que han pasado como 7 años, 6, 7 años, desde que un funcionario de la embajada se presentó al despacho del presidente de la Junta Central Electoral, que lo ocupaba tú. Te reclamaron tu pasaporte, lo sacaste de la gaveta, se lo pasaste, lo sellaron, cancelándote la visa, y creo que después otro pasaporte, el oficial o el personal, se lo mandaste allá a la embajada para que lo sellaran también. La razón, tú no habías accedido a exigencias del Departamento de Estado, de la embajada, para cambiar políticas que tenían que ver con la nacionalidad en la República Dominicana. Incluso tengo entendido que hasta el mismo gobierno central recibió presiones para que interviniera sobre ti en ese caso, y te cancelaron la visa. Eso sigue vigente, y si sigue vigente, hay un cambio de administración en los Estados Unidos. Tú no estarías pensando en apelar esa medida, porque una persona como tú necesita estar habilitada por las responsabilidades, sobre todo políticas, que tiene para viajar. Habilitado estoy, pero en honor a la verdad, no me he sentido como motivado. No he ido. Hubo una vez sí que me comuniqué con el actual secretario de Estado, Marco Rubio, que entiende muy bien la problemática. Le mandé alguien se acercó a él, yo recibí una carta de él sobre el particular. Eso es noticia. Y él me mandó, en esa carta él me decía que yo no tenía problema en Estados Unidos, que el problema era aquí. 2 comunicaciones mandó en ese sentido. Pero yo verdad no... Pero ¿cómo que el problema era aquí? Explícame. Que si hubo algo que tuviera que ver con mi visado, fue originado aquí en la República Dominicana, que yo no tenía registrado ningún expediente allá. Pero de todas maneras, siendo honesto, yo no he vuelto a hacer ninguna gestión, ni me he acercado. He asistido a la embajada, pero a temas de mi familia, por ejemplo, mis hijos, he ido cuando antes alguno ha tenido que viajar, he tenido que acompañarlo a veces. En algún momento fui a reuniones que tuve que ir por el partido, pero no he cursado ningún trámite en ese sentido. Pero de todas maneras, yo creo que eso tuvo mucho que ver con una agenda que había. Claro. Una agenda que este gobierno de los Estados Unidos ha ido desmontando. Esa es la parte que Rosendo no quiere. Y esa agenda... No, por eso es la pregunta mía. Esa agenda que el porque gobierno... entiendo que ya es una situación diferente. Porque los demócratas ya no están. Esa agenda que el gobierno ha ido desmontando. Eso lo dije yo en mi pregunta, José Luis. Hay una nueva administración. Esa agenda que el gobierno ha ido desmontando tiene que ver con el tema migratorio y otros temas que también era parte. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que a mí me tocó? Yo tuve que asumir un tema que debió ser agenda nacional en un momento en que el país no tenía conciencia o no estaba preparado para eso, y donde lo que predominaba era otra cosa. Ni atento a eso. Y por esa razón, de alguna manera, digamos, me quedé solo en eso, pero yo no tenía de otra. Incluso los que hoy gobiernan estaban en contra de la posición tuya. Pero ahora, ¿qué pasó? Felizmente y los que gobernaban en ese momento. Y tu presidente tampoco te apoyó, porque vamos a hablar. Y los que gobernaban también, hay que decir. Los que gobernaban fueron los que más daño hicieron. Ya tú respondes. Lo que hoy gobiernan entonces tenía una deuda histórica. Lo que tú tienes en la punta de la lengua, que no te interesa ir, que eso no te conviene, deja eso así. No, porque no tanto consejo ya. Ahora, yo sí soy
consejera de Roberto. Ahora, ¿qué pasó? El tema, lo que Además, generó yo eso quiero fue un tema preguntar. migratorio. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Tiene una hora. Es que a partir de la Constitución del año 2010, aquí hubo cambios. Y esos cambios de la Constitución del 2010 llevaron a que el presidente de la Junta y la Junta Central tuviera que implementar políticas cónsonas con esos cambios. Y en el tema migratorio, ¿qué fue lo que hizo la Constitución del 2010? Que consolidó, fortaleció una política que venía desde el año 1929. Y yo no podía hacerme loco, porque cuando usted tiene una función pública, o usted cumple o usted deja eso. Entonces a mí me correspondió implementarla. Yo no hice nada diferente, pero usted se da cuenta ahora. Yo me pongo a ver en las redes y mucha gente escribiendo. Mucha de la gente que eran mis adversarios ahora son radicales. Ahora yo creo que ellos sí son extremistas. No, pero yo me recuerdo a Wilfredo Lozano, el actual director de las migraciones en México, con Conete y con Refresco Rojo. ¿Con Ulía cómo es? No. Y hoy es el director general de migraciones. ¿Me entiendes? Pero eso, yo sé, para ver ese tema, porque el tema migratorio es algo de lo que yo no me puedo sustraer. Pero eso, hoy yo creo que hay ya un nivel de conciencia de que tenemos un problema que resolver con relación al tema migratorio. Lo que yo creo es que todavía no hay un nivel, sobre todo en el sector empresarial, sobre todo en la clase política en sentido general, de lo profundo que es para la economía y el desarrollo institucional y la soberanía dominicana la necesidad de establecer una política que ya está, lo que hay es que implementarla, migratoria coherente. Si aquí se aplicara la ley de migración, aquí no habría que hacer ningún acuerdo ni ningún consenso. La ley de migración es suficiente. Ahí. No, solamente decirte que lo que se dice, y me ha llegado muchísima gente, es que es impenetrable la fuerza del pueblo. No hay manera de participar. Y hay un anillo ahí que no permite que la gente participe. Y hay mucha gente excluida dentro del mismo partido. Y te lo quería decir en tu cara porque veo que tú sí eres una ave rara ahí. Tú tienes un discurso en muchos temas que no es el predominante allá. Entonces, como tú eres así, te quería llevar ese mensaje. Mucha gente, inclusive de adentro, no hay posibilidad con ese pequeño anillo de viejo atrasado que no quieren que se le acerque. Pero si es así, hay que abrir. Y como están oyendo mucha gente de la fuerza hoy, porque tú vienes, yo aprovecho para... Y yo quisiera decir que la fuerza del pueblo sola no gana. Para ganar, la fuerza del pueblo necesita atraer hacia el interior del partido a una serie de fuerzas sociales y de personas que son lo que nos van a hacer ganar. Pero además de eso, la fuerza del pueblo dividida tampoco tiene posibilidad de ganar. Ahí está. Roberto Rosario Márquez, en una participación siempre para nosotros importante, con todos los temas de interés, de su experiencia, del proceso político actual y de los temas de actualidad del país y sus posiciones. Le agradecemos siempre venir y por supuesto tiene que haber una próxima muy pronto, esperamos. Muy bien. Vámonos.